Listo. Jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar con los tópicos, con el contenido del temario. Y nada más recordando rápidamente, hemos visto 4 tipos de comportamientos, ¿verdad? Bueno, primero vimos sistemas de primer orden, fue un repaso, acuérdense. Pero bueno, como sistemas de primer orden vimos que algo muy importante es la constante de tiempo, que me dice qué tan rápido es, y también el valor en estado estacionario. Esto me dice hasta dónde llega la función, ¿verdad? En cuanto a sistemas de primer orden. Para sistemas de segundo orden hay 2 cuestiones ahí importantes, 2 cambios importantes. Uno que es, bueno, 2 parámetros importantes. Uno que es la chi, la letra esta rara, la XY. Esta chi es el factor de amortiguamiento relativo. ¿Se acuerdan que lo que hace esto? Bueno, esta la utilizamos para poder caracterizar qué tan amortiguado está un sistema. Si la chi es muy pequeña, hay muy poco amortiguamiento. Ahora, eso de que amortigua, ¿qué es lo que amortigua? Lo que amortigua son las oscilaciones, ¿verdad? O sea, es un concepto, la amortiguación. Y precisamente si esta chi es pequeña, entonces las oscilaciones no se amortiguan. Es decir, por ejemplo, aquí cuando chi es igual a 0, ahí no tenemos un amortiguamiento. Ahí tenemos una oscilación que está feliz de la vida oscilando, ahí sin nada de fricción, ¿no? Imagínense, pues una onda senoidal de un generador de funciones. Imagínense es irrealizable, pero un circuito tanque, un LC. Imagínense un Colpitts, eso sí se puede hacer, un oscilador Colpitts, hecho con transistores, por ejemplo. O imagínense, que eso no es físicamente realizable, pero imagínense un péndulo sin fricción, o inclusive se puede hacer, ya ven, hay unos péndulos que tienen una longitud muy grande, cuando es pequeña la oscilación, tarda mucho en amortiguarse, ¿no? Tarda mucho en amortiguarse cuando hay muy poca fricción. Entonces, casi podríamos decir que es un sistema de oscilaciones sostenidas. O sea, que la respuesta es de oscilaciones sostenidas. Bueno, ahora, si nosotros empezamos a aumentar el amortiguamiento, entonces vamos a tener que se atenúa la oscilación. Y esta atenuación tiene que ver precisamente porque aparece en la ecuación característica, aparecen raíces reales. ¿Se acuerdan? O sea, es decir, si nosotros aparece una parte real, perdón, en las raíces. Hagan de cuenta que tenemos, si recuerdan, S igual a, voy a poner el del subamortiguado, chi omega n más menos j omega n por raíz de 1 menos chi cuadrado, ¿no? Esos son los polos. Esto lo hacemos como menos sigma más menos j omega d. Y se acuerdan que esta sigma es la atenuación. Y esta atenuación, en el momento en que sigma es diferente de 0, entonces tenemos una parte real, ¿no? O sea, tenemos una atenuación. Y ahí es donde tenemos toda esta serie de respuestas, ¿no? Las que estoy poniendo aquí. Desde que chi es un poco mayor que 0 hasta que chi es un poco menor que 1, tenemos todas estas respuestas en donde aparece como una especie de chipotito, ¿no? Eso se llama sobretiro, y ese sobretiro es típico para una respuesta subamortiguada. O sea, ya tenemos amortiguamiento, ¿no? Pero no es tan grande el amortiguamiento como para de plano matar a la oscilación, ¿no? Ahora, cuando chi es igual a 1, entonces ya no hay oscilación. Se desaparece la oscilación. Y fíjense, lo que está pasando ahí es que ahora lo que no tenemos es parte imaginaria. O sea, la parte imaginaria es lo que nos da las oscilaciones. Si hay oscilaciones en un sistema, entonces sus modos de comportamiento, o sea, sus polos, están siempre, o sea, los polos siempre van a tener una parte imaginaria, ¿ok? Si es puramente imaginaria, entonces tenemos oscilaciones sostenidas, pero si además de la parte imaginaria tenemos una parte real, entonces vamos a tener una oscilación atenuada. Ahora, si no tenemos parte imaginaria en los polos, entonces
no hay oscilaciones, ¿sí? No sé ustedes, pero cuando yo empecé a ver números complejos, no sé, tal vez en la secundaria, prepa, no recuerdo cuándo fue, eh, a mí se me hacían tan, pero de tan mal gusto, ¿no? Bueno, se me hacen bien raros, ¿no? ¿Cómo que raíz de -1? Espérame, qué cosa tan más horrible. Y no sabía además para qué servían, ¿no? Igual me pasó cuando empecé a ver matrices determinantes, valores propios y todo eso, que después vamos a ver. No, bueno, también ustedes lo vieron en alguna parte, pero cuando vimos, cuando yo veía eso, yo dije, pues esto, ¿qué es, no? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? Sobre todo, ¿qué significado real pudiera tener una cosa tan abstracta y tan marciana? Pero resulta precisamente que los números imaginarios, cuando estamos en el contexto de sistemas dinámicos, están relacionados a un sistema que presenta oscilaciones. Bueno, cuando desaparece la parte imaginaria, es decir, solamente tenemos parte real, o en general son números reales, en los polos, lo que vamos a tener es que no hay oscilaciones. Entonces, de ahí que le llamamos de diferentes maneras a los comportamientos. ¿Se acuerdan que este se llama de oscilaciones sostenidas o marginalmente estable? Oscilaciones sostenidas. En esta, cuando chi está entre 0 y 1, que tenemos oscilaciones atenuadas, podríamos llamarle oscilaciones atenuadas, pero le llamamos subamortiguado. Después, cuando chi es igual a 1, le llamamos críticamente amortiguado, porque si se fijan, el valor de chi igual a 1 es como crítico, ¿no? Por eso le llamamos críticamente amortiguado. O sea, es como una cota, pues, ¿no? Y después, cuando chi es mayor que 1, le llamamos sobreamortiguado. Sobreamortiguado. Bueno, cuando tenemos críticamente amortiguado, oscilaciones sostenidas o sobreamortiguado, pues ya no hay como que mucho más que sacarlo, ¿no? Pero si tenemos un subamortiguado, ahí sí la cuestión se pone interesante, porque toda la familia, fíjense, todas estas curvas que tengo ahí son subamortiguadas. Eso significa que tengo una variedad bastante grande de comportamientos cuyas oscilaciones se están atenuando. Entonces, vamos a sacar ciertos parámetros para poder caracterizar una respuesta subamortiguada, ¿no? En inglés, underdamped. Transient es transitorios, entonces estos son parámetros de respuesta transitoria. ¿Para qué me sirven? Para identificar o diferenciar entre un sistema subamortiguado y otro sistema subamortiguado. Para eso me sirve, ¿ok? Bueno, entonces hay 4 parámetros principalmente. Uno que se llama sobretiro. En inglés esto le decimos overshoot. Este es MP. También tenemos otro parámetro que es lo que llamamos el steady time o el tiempo de establecimiento. Este le llamamos tiempo de pico, que si se fijan, bueno, ahorita les describimos. Este es tiempo de pico o peak time y este es el tiempo de crecimiento o rising time. Ay Dios, espérame, este es rise. Ah, de repente se me hizo bolas aquí en inglés. Bueno, el pico es peak. Entonces este tiene una P de pico, este tiene una R de rising time. Entonces, fíjense, el sobretiro es justamente lo que sobresale, solamente lo que sobresale, ¿eh? Fíjense que es esta cantidad de la respuesta, ahí puse un 1, pero es de la respuesta en estado estacionario. Acuérdense, por favor, que la respuesta en estado estacionario es el límite cuando t tiende a infinito de esta y de t, ¿no? Bueno, entonces, tenemos la respuesta en estado estacionario y lo que sale es el sobretiro, ¿no? Es el overshoot. Y eso, pues, ahorita vemos cómo sacamos todos estos parámetros. Ahora, también tenemos el steady time. Fíjense, aquí el steady time, el tiempo de establecimiento es, ¿se acuerdan de sistemas de primer orden? Cuando teníamos 4 veces tau,
considerábamos que ya había llegado a la respuesta en estado estacionario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos el 98% de la respuesta. Entonces aquí vamos a hacer algo similar. Entonces así de fácil, aquí nada más vamos a decir que el tiempo de establecimiento es 4 veces la constante de tiempo. Lo que nos falta saber es cuál es la constante de tiempo, pero pues ahorita la sacamos, ¿no? Es relativamente fácil. Entonces tenemos el tiempo de establecimiento, es cuando ya casi llega, ¿no? Hay muy pocas oscilaciones, ya casi llegó al tiempo de establecimiento. Y perdón, ya casi llegó al valor en estado estacionario, a la YDSS. Y el tiempo de pico es precisamente el tiempo que tarda en llegar al primer máximo. Si se fijan, este es un máximo, ¿no? ¿Quién me dice cómo sacar un máximo de una función, jóvenes ilustres? ¿Sí se acuerdan? Dios santo, ¿qué está pasando? Hola, hola. ¿Sí están por ahí, chavos, o no? Sí, profe, aquí andamos. Bueno, yo Pues ando es pensando. ¿Cómo? la derivada, su derivada tiene que ser cero, ¿no? Por ahí Exacto, va. exactamente. Sí, la derivada tiene que ser cero. ¿Por qué la derivada tiene que ser cero? Acuérdense que la derivada es una recta tangente. Me da la pendiente de una recta tangente, ¿no? Entonces la derivada es cero aquí, 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 aquí y en todos estos lugares, ¿no? Entonces tengo un montón de lugares donde la derivada es cero. Y sí, efectivamente lo saco con la derivada, pero tengo que fijarme en el primer máximo. Entonces el tiempo de pico lo puedo obtener con la primera derivada igualada a cero y nada más checo que sea el primer pico. Ahora, el tiempo de crecimiento es el tiempo que tarda en llegar por primera vez, en cruzar por primera vez el valor de YDSS, que es el estado estacionario. Entonces vamos a ver cómo obtener analíticamente cada uno de ellos. Primero vamos a ver el tiempo de crecimiento. ¿Ven? Me había sobrado una A por aquí. Rising time. Rising. Ok. Entonces, el tiempo de crecimiento Profesor, es... ¿le puede regresar rápidamente para checar lo que puso? ¿Ahí está? Sí, profe. Sí, ¿seguro? Ahí está. Sí, profe, ese. Perfecto. Tú me dices. Ya está, profe, gracias. Sale, ¿de qué? Ok, entonces vamos a sacar el tiempo de crecimiento. Para el tiempo de crecimiento, nada más recordando, se da cuando tenemos que la función cruza por primera vez el YDSS, ¿sí? Le puse 1, pero no necesariamente es 1, ojo, ¿ok? Tenemos que sacar YDSS como el límite cuando t tiene infinito de y de t, ¿sí? Para saber a dónde llega. Este valor es muy importante y lo vamos a retomar al rato. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para saber cuándo llega por primera vez? Bueno, para empezar, la función, esta función, la puedo escribir, si se acuerdan, como 1 menos e a la menos sigma t por el coseno de omega n, perdón, de omega dt, más sigma sobre omega d por el seno de omega dt. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el valor de la función analítico, entonces puedo, sin el menor problema, pues buscar puntos ahí, ¿no? ¿Cuáles serían los puntos que necesito? Bueno, primero tendría que encontrar YDSS, ¿no? YDSS, pues es el límite de esta función, el límite cuando t tiende a infinito de y de t, y esto lo puedo sacar muy fácil. Si se fijan, esto es una oscilación, está acotado, o sea, cuando
Aunque, acuérdense que si t tiene infinito significa que t es muy grande. Es un valor numérico muy grande. ¿Sí? Entonces, por más grande que sea, el coseno está acotado, ¿no? Es un número entre -1 y 1. No hay más. Aunque t tiene infinito. No importa. Ahí va a estar ese número. Después, el seno, pues igual, está acotado. Está entre 1 y -1 también, ¿no? Si yo lo multiplico por sigma entre omega d y lo sumo, de todas maneras, todo esto es un número acotado cuando t tiene infinito. Pero, ¿qué pasa cuando la sigma t tiene infinito? Bueno, cuando t tiene infinito con esta función que es e a la menos sigma t. Si t tiene infinito, eso se hace 0. ¿Lo ven? ¿Todo es claro? O sea, e a la menos un número gigantesco, pues eso se hace 0, ¿no? Por cualquier cosa es 0. Entonces, finalmente, yo sé que esto es 1. Pero esto es particularmente para este problema. Es decir, recuerden que la función de transferencia para la cual estamos haciendo el análisis es una que tiene omega n cuadrada en el numerador. ¿Sí? Pero no todos los sistemas de segundo orden tienen omega n cuadrada en el numerador. Podemos tener otro número en el numerador, o inclusive podemos tener un 0 en el numerador también. ¿Sí? Entonces, ojo ahí. ¿Sí? Tendríamos que obtener la solución a partir de esta GDS. ¿Ok? Acuérdense que esta GDS no deja de ser la salida entre la entrada. ¿Ok? Bueno. Y esta es la respuesta al escalón. Entonces, esta YDS se da para una UDS, que es un escalón unitario, que podemos expresar como 1 sobre S, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, ya que tenemos esto, ya sabemos cuánto vale YDS, ¿no? Entonces, si lo que queremos averiguar es en qué valor de T se da que la función valga por primera vez YDS, entonces lo que tendríamos que hacer sería sustituir, ¿verdad? O sea, yo quiero T y yo tengo el valor de YDS, que es 1, ¿no? O sea, es decir, si lo quieren ver todavía más específico, sería Y de T cuando T tiene infinito, sería lo mismo que YDS, que es igual a 1, que va a ser igual a 1 menos E a la menos sigma T. Ah, pues espérenme, esto ya lo tengo. O sea, sería nada más la YDS, que es 1. O sea, es este valor. 1 tiene que ser igual a 1 menos E a la menos sigma T por el coseno de omega de T más sigma sobre omega D por el seno de omega de T. Ahora, a partir de esta ecuación, lo que tengo que hacer es despejar T, ¿no? Estoy haciendo que Y de T es igual a 1. Entonces, pues aquí me quedaría, los unos se eliminan, voy a multiplicar por -1 ambos lados de la ecuación, y me queda esta expresión. Me queda esta expresión igualada a 0, ¿verdad? Igualado a 0. Entonces aquí tengo dos factores que multiplicados me dan 0. Esto implica que A es igual a 0, esta es una solución, y B es igual a 0 es otra solución, ¿no? Entonces la primera solución, E a la menos sigma T, digamos el primer caso es igual a 0. Aquí, esto sucede cuando T tiene infinito, ¿verdad? La solución en tiempo es cuando T tiene infinito, ¿va? Entonces esta no me sirve, pero sí es lógico, porque cuando T tiene infinito, la que Y de T es igual a 1, ¿no? Cuando T tiene infinito, ¿sí? Pero no me sirve porque la que estoy buscando es la primera, es el primer cruce. Entonces voy a intentarlo con la segunda ecuación. El segundo caso es que el coseno de omega de T más sigma sobre omega D por el seno de omega de T sea igual a 0. ¿Vamos bien? ¿Está claro lo que estamos haciendo? ¿No se me han perdido, jóvenes? ¿Todo bien?
Todo Todo claro, bien, profe. profe. Perfecto. Entonces, la pregunta, ¿cómo despejamos T de ahí? Ajá. A ver si se acuerdan de álgebra. ¿Cómo despejamos T? ¿Alguna idea? ¿Nada? Ok, se los digo. Fíjense, aquí lo que conviene, como tengo seno y coseno, lo que voy a hacer es dividir todo entre coseno. A la izquierda y a la derecha voy a dividir entre coseno de t, entonces me queda sigma sobre omega d, bueno, 1, más sigma sobre omega d por la tangente de omega de t igual a 0, ¿no? ¿Sí lo ven claro? Y ahora sí ya tengo Sí. la t en una sola función trigonométrica, no en las dos, ¿no? Entonces, con esto yo puedo, miren, es una aproximación así naive, ¿no? Bueno, antes de hacerlo, o sea, voy a ir despejando paso a paso. Aquí me queda que sigma sobre omega d por la tangente de omega de t va a ser igual a menos 1, ¿va? Ahora, tangente de omega de t es igual a menos omega d entre sigma, ¿verdad? Entonces, hasta aquí todo va bien, ¿no? Hasta aquí no hay ningún problema. Y vamos a hacer una solución así, una solución así muy inocente, sería omega de t igual a ángulo cuya tangente sea menos omega d entre sigma. ¿Ven? Entonces, fíjense, t sería 1 sobre omega d por el ángulo cuya tangente sea menos omega d entre sigma. ¿Sí? ¿Alguien tiene una calculadora ahí a la mano? Jóvenes ilustres. Les voy a pedir a alguien que tenga una calculadora que lo primero es, por favor, pónganla en radianes. En este curso es muy importante utilizar radianes, no vamos a usar grados. Bueno, algunas veces sí, pero particularmente vamos a usar radianes. ¿Cuándo saber cuándo utilizar grados y cuándo radianes? Cuando tenemos tiempo en el argumento de una función trigonométrica, siempre usamos radianes, ¿ok? Siempre, 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 siempre. Entonces pongan su calculadora en radianes y escojan un número negativo, el que ustedes quieran. Menos 1, menos 3, menos 256.43, menos lo que ustedes quieran. Pongan un número negativo y obtengan el arco tangente. ¿Ya lo hicieron? ¿Ese valor es positivo o es negativo? Negativo. Negativo, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿qué significa esto? O sea, si yo lo pongo así directamente, me sale que T es negativo. ¿Qué significa eso? Eso está bien raro, ¿no? Exacto, este es el procedimiento para sacar TR. Y de hecho, todos lo sacamos por procedimiento. Hay solamente un par que se pueden obtener con fórmulas y es donde vamos a llegar, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí tengo que el tiempo es negativo. ¿Y qué pasa aquí? Significa que el tiempo de crecimiento estaría en algún lado de por acá, antes de aplicar la entrada. Entonces, a pesar de que matemáticamente es un procedimiento correcto, no me sirve, ¿no? Algo está mal. ¿Qué es lo que está mal? Y por eso le puse aquí que era una aproximación medio inocente. Y aquí va, fíjense bien. Nada más vamos a hacer un análisis rápido de qué es este número de sigma y omega d. Si aquí en el plano S, tengo los reales de S contra los imaginarios de S. Y la verdad es, recuerden, sigma
es la parte real, ¿no? Y lo que es negativo es la parte real, o sea, este es menos sigma. Y aquí tengo J omega D. Entonces estamos hablando precisamente de un punto en un espacio complejo. Ese es el polo, ¿verdad? Ese es el polo. Si yo quiero sacar este ángulo cuya tangente es omega D entre sigma, fíjense cómo, como este es un ángulo, realmente esto es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente, ¿verdad? Entonces forma un triángulo donde este es el cateto opuesto, omega D, ¿no? Y este es el cateto adyacente, que es sigma. Por lo tanto, el ángulo que estoy sacando es este. ¿Se ve? Y aquí está el problema. Aquí está todo el problema. ¿Por qué? Porque eso siempre va a dar negativo. ¿Cómo se miden los ángulos? ¿Qué sentido es el sentido positivo para medir ángulos? ¿Se acuerdan? El sentido positivo para medir ángulos es en contra de las manecillas del reloj. Entonces, si quiero medir un ángulo, lo mido desde aquí. Y esa es la parte importante. ¿Ok? Entonces, nada más para hacerlo un poquito más claro. Este ángulo es precisamente el ángulo cuya tangente es omega D entre sigma, pero negativo. De hecho, es lo mismo, ¿no? Y es negativo porque lo estoy midiendo en sentido de las manecillas del reloj. Si yo lo quiero medir positivo, entonces tengo que hacer otra cosa. O sea, este ángulo que está aquí, lo puedo medir como pi menos el ángulo cuya tangente sea omega D sobre sigma. ¿Se entiende por qué? Nada más es una cuestión de cómo estamos midiendo el ángulo, ¿va? Entonces, encontramos este ángulo y ahora sí, vamos a quitarle esto de naive y en lugar de poner esto, vamos a hacer que el t va a ser igual a 1 sobre omega d y recuerden que todo esto es un ángulo, ¿verdad? Todo esto es un ángulo. ¿Qué ángulo es el que buscamos? Ah, pues es el ángulo positivo, o sea, pi menos arco tangente de omega d sobre sigma, ¿ok? Y eso es precisamente el valor del tiempo de crecimiento. ¿Va bien hasta aquí? Jóvenes ilustres. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. profe. Sí, profe. Gracias. Sí, profe, ¿cree que pueda poner el slide completo para Sí, sí, tener el sí. panorama? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí está, a ver si no se ve muy chiquito. No, creo que se ve No, bien. está perfecto, profe. ¿Ok? A ver. Entonces, fíjense, de ahí sale la fórmula. Y entre comillas fórmula, porque a veces se puede usar, a veces no. ¿Ok? ¿De qué depende? De que tengamos ese numerador. ¿Sí? Si tenemos un numerador que equivale a omega n cuadrada, entonces la fórmula entra así directito, directito sin problemas. Si no tenemos omega n cuadrada, eso lo vamos a averiguar al rato. Ok, bueno, entonces, fíjense bien. Así es como obtenemos este valor, este valor de tiempo de crecimiento. Nada más un detalle, fíjense, también, ojo, aquí omega d, recuerden que lo puedo escribir, bueno, por definición, es omega n por raíz de 1 menos chi cuadrado. Y sigma es chi por omega n. Entonces, esto lo puedo escribir como 1 sobre omega d por pi menos el ángulo cuya tangente sea raíz de 1 menos chi cuadrada sobre chi. ¿Va? Aunque de todas maneras, esta omega d pues depende también de omega n, ¿no?
pero ese ángulo no depende de omega n, ese ángulo depende solamente de chi. Interesante, ¿no? Eso lo vamos a usar después, ese concepto. Bueno, muy bien. Entonces, el tiempo de crecimiento es este, es precisamente a lo que llegamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que tenemos esta ecuación? Nada más que escrito así bonito. Y bueno, a partir de esto, hacemos que esto sea igual a 0 para satisfacer la igualdad. Dividimos toda la ecuación entre coseno de omega de t y llegamos a medir el ángulo positivo de esa forma. Es lo mismo que acabamos de hacer, ¿no? No hay pierde. Lo siguiente, vamos a ir con otro que va a ser el tiempo de pico, el peak time, ¿ok? Entonces, para el tiempo de pico, ya lo habíamos resuelto, ¿se acuerdan? Que es precisamente, lo que vamos a hacer es ver en dónde llegamos al primer máximo. Este cuate de aquí es el primer máximo local. Y bueno, de hecho es el máximo global, ¿no? Para ser exacto. Vamos a dejarlo así. El primer máximo. ¿Cómo obtener este primer máximo? Ya habíamos dicho, adivinamos luego, bueno, no de adivinar, sino pensamos luego en la derivada. La derivada igualada a 0, ¿no? Porque, por ejemplo, en este punto la derivada no es 0, en este punto tampoco, en este punto tampoco, pero en este punto la derivada es 0, ¿no? Aquí no, no, hasta este otro punto, en donde también es 0, aquí también es 0, aquí también es 0, y en todos los demás puntos también. Entonces tengo muchos máximos locales, ¿no? Más aún, fíjense, ¿qué pasa aquí cuando t es igual a 0? Cuando t es igual a 0, también la derivada es 0. Entonces tengo un montón de lugares donde tengo la derivada igual a 0, y voy a tener máximos, y también voy a tener mínimos. Para ser exacto, tengo infinito número de máximos locales y también infinito número de mínimos locales. Entonces, lo que yo estoy buscando es el primer máximo. Va, ok. Entonces, pues vamos a empezar. Podemos tener la función analítica. Sabemos que es y de t igual a 1 menos e a la menos sigma t por el coseno de omega de t más sigma sobre omega d por el seno de omega de t. Derivamos, así de sencillo, ¿no? Entonces vamos a derivar con respecto al tiempo e igualamos a 0, ¿no? Más aún, esa derivada, evaluada precisamente cuando t es igual al tiempo de pico, tiene que ser igual a 0. De hecho, esa es la condición que buscamos, ¿no? Y que sea el primer máximo, no solamente eso, sino también que sea el primer máximo. Entonces vamos a obtener y de t y lo vamos a resolver por PowerPoint esta vez. Bueno, no es PowerPoint, es Beamer, esto es LaTeX, pero bueno. Vamos a obtener la derivada. Entonces, para evitarme la talacha, ya tengo la derivada aquí, ¿ok? Igualada a 0. Entonces, fíjense, nada más vamos a hacer un análisis muy rápido. Esto es constante, ¿no? Entonces, divido toda la ecuación entre eso y pues nada más me queda el exponencial y el seno. Y esta también es la misma historia. El primer caso sería cuando tengo el primer factor igualado a 0. De hecho, ese no es TP. Esto está mal. Esto no es TP todavía. Ni esto tampoco. Todavía no es TP. ¿Sí? Entonces, esto todavía no es TP. Entonces, tengo E a la menos sigma T igual a 0. Despejo T. Y eso sucede solamente cuando T tiene infinito. Entonces, no me sirve. ¿Es congruente? Sí, sí es congruente. ¿Por qué? Porque es también un tiempo donde la derivada es 0. Chequen aquí, en infinito, la derivada es 0, ¿no? Aquí la derivada es 0 también. Entonces es un valor correcto matemáticamente, ¿no? Que no es el que necesites, es otra historia, pero sí es correcto, ¿va? Ahora, el segundo caso, pues el segundo caso es que el seno de omega de t se iguala a 0. Y este es precisamente el segundo caso. Entonces,
donde donde el seno de un ángulo es 0. Pues nada más acuérdense del circulito, ¿no? Del círculo trigonométrico. Entonces, el seno es 0 en 0, en 180 grados, o pi, ¿no? En 2pi, en 3pi, en 4pi, en 5pi, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí si yo aplico el paso anterior sería omega de t, aquí tampoco es todavía p, omega de t es igual al ángulo cuyo seno es 0, ¿no? Y el ángulo cuyo seno es 0, es 0, pi, 2pi, etcétera. ¿Cuál es el bueno? Fíjense, curiosamente, o bueno, como esperábamos, en 0, la derivada es 0. Aquí, o sea, en el primero, la derivada también es 0, ¿no? Después, en el segundo valor que nos dé, bueno, digamos en el tercero, también va a ser 0. Y aquí, la derivada. Entonces, aquí lo puedo ver, claro. Aquí tengo 0, tengo pi, tengo 2pi, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el bueno? El menor que no sea 0. Que es este de aquí. Este es el bueno. ¿Va? ¿Se entiende por qué? Entonces, una vez que sé que, que el ángulo que estoy buscando es precisamente pi, o sea, este de aquí, nada más despejo, y aquí pues ya es directo, ¿no? TP es igual a pi sobre omega d. ¿Estamos bien hasta aquí? Esta sí la puedo tomar como fórmula. Es un spoiler. Bueno, ok. Ese es el tiempo de pico. Es donde se da el sobretiro. ¿Va? Es donde se da el sobretiro. Es decir, este tiempo de pico es pi sobre omega d. ¿De qué depende el tiempo de pico? Depende de los dos parámetros, tanto de chi, que es el amortiguamiento, como de omega n, que es la frecuencia natural. ¿Va? Ok, bueno, entonces ya tenemos este tiempo de pico. Y con el tiempo de pico podemos sacar el sobretiro. El sobretiro se da precisamente cuando tengo el tiempo de pico, o sea, se da en el tiempo de pico, y lo que tengo que hacer es solamente restarle y de SS, ¿verdad? Normalmente lo pongo como un porcentaje. Entonces, ¿cómo obtengo esta MP? MP va a ser igual, a ver si están de acuerdo. Tengo el valor de Y, ¿no? Acuérdense, no se les olvide que esto es Y de T, ¿no? Entonces sería Y evaluada en el tiempo de pico. Eso es lo que me da toda esta altura, ¿verdad? Todo esto es Y evaluado en TP. Ahora, como solamente quiero lo que sobresale, tengo que restarle Y de SS, ¿cierto? Y normalmente esto se da en una proporción, porque solito no me indica nada. Imagínense un sobretiro de 5, pero Y de SS vale 50. Entonces, realmente ese es un 10%, ¿no? Y eso es lo que estoy buscando. Entonces, lo voy a comparar con respecto a Y de SS. ¿Ok? Y esto sí es una fórmula. ¿Ok? Esto es una fórmula. Entonces, evalúo Y en TP, le resto Y de SS y lo divido entre Y de SS. Y a veces, esto es opcional, lo pongo en forma de porcentaje, es decir, por 100%, ¿no? Entonces ahí puedo decir, pues tengo un sobretiro de 5%, tengo un sobretiro de 2%, ¿no? Y ese es normalmente un requerimiento de diseño. ¿Qué significa esto? Que normalmente yo digo, ¿sabes qué? Yo no puedo tener más de el 5, bueno, 5 es mucho, pero bueno, más o menos. No puedo tener más del 5% de sobretiro, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Nada más chequen un problema físico real. Acuérdense que todo esto, estamos hablando, aunque sean matemáticas,
pero estamos hablando de sistemas físicos reales, no se les olvide. Imagínense que es la suspensión de un automóvil y resulta que exactamente en este valor tengo la salpicadera. Entonces, si a esa altura tengo la salpicadera, paso un bache y voy a dejar media llanta en barra de la salpicadera. ¿Lo ven? ¿Sí se entiende esa idea? Entonces, ojo, bien importante, ¿no? Ese es uno de los parámetros más importantes, el sobretiro. Normalmente yo no quiero que haya sobretiro muy grande, ¿ok? Un sobretiro grande es mala noticia, ¿ok? Bad news. Y eso es normalmente lo que trato de disminuir cuando hago control. Esa es la idea, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, aprovechando que tenemos ya el tiempo de pico, ¿se acuerdan? El tiempo de pico era pi sobre omega d. Lo voy a utilizar. Entonces, voy a poner, si y de t es 1 menos L menos sigma t por el coseno de omega de t más sigma sobre omega d por el seno de omega de t. Entonces, voy a sustituir y en tp, va a ser 1 menos e a la menos sigma pi sobre omega d, que multiplica al coseno de omega d por pi sobre omega d, que es tp, más sigma sobre omega d por el seno de omega d por pi sobre omega d, que es lo mismo que tp. ¿Todo bien? Entonces, aquí tengo coseno de pi. ¿Y coseno de pi? ¿Cuánto da coseno de pi, jóvenes ilustres? ¿Se acuerdan? 1 menos c a la menos esto. Coseno de pi da menos 1, ¿no? ¿Todo bien? Entonces, tengo coseno de pi que es menos 1 más sigma sobre omega d que multiplica al seno de pi. Pero el seno de pi es 0, ¿verdad? Entonces, seno de pi es 0. Bueno, lo ponemos, no pasa nada. Por 0. Entonces, esto me va a quedar como 1 más e a la, le voy a cambiar nada más, pi sigma sobre omega d. Y ya está. Esto es y evaluado en tp. Entonces, ahora lo sustituyo en el sobretiro. El sobretiro también se llama máximo sobreimpulso. En inglés, recuerden, eso se llama overshoot. ¿Sí? Entonces, sobreimpulso o sobretiro. Entonces, el MP, y de SS, ya habíamos dicho que es igual a 1. Es el límite cuando y de t, el límite de y de t cuando t tiene infinito, bla, bla, bla. Entonces, voy a tener 1 más a la menos pi sigma sobre omega d menos y de s, que es 1, entre 1. Entonces, puedo sacar aquí MP, va a ser igual a E, solamente E a la menos P sigma sobre omega D. Más aún, recuerden que sigma es chi omega n, omega D es omega D, omega n por 1 menos chi cuadrada. Entonces, puedo decir que MP va a ser igual a, lo voy a poner así, X, para no andar poniendo exponentes ahí grandotes. Es el exponente de menos pi por chi entre raíz de 1 menos chi cuadrado. Y este es el sobretiro. ¿Estamos bien hasta ahorita, jóvenes ilustres? Entonces, si vieron esta formulita, de aquí sale, ¿ok? Muy importante. ¿De qué depende el sobretiro? ¿Ya vieron? El sobretiro depende exclusivamente del factor de amortiguamiento relativo.
Entonces aquí fácilmente se puede ver que para chi pequeña, sobre tiro grande. Entonces, entre más pequeña sea chi, más grande es el sobretiro. Y también podemos ver, bueno, hasta aquí hay alguna duda antes de hacer otro comentario. No, profe, ninguna duda. ¿No? Sí está clarísimo, como el agua de tamarindo. Muy bien. Entonces, fíjense, nada más recordando, vean aquí las diferentes soluciones que tenemos. Fíjense cómo entre más se acerca aquí, chi se acerca a 0. Para esta, chi se acerca a 1. ¿Ok? Entonces, mientras más pequeño, el sobretiro es grande. Para una chi pequeña, el sobretiro es grande. Una cuestión interesante sería saber en dónde están los polos. Es solamente la chi, ¿se fijan? Pues nada más para acordarnos. S es igual a menos sigma. No, aquí sí me conviene ponerlo con chi y omega n. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Tengo los reales, los imaginarios. Este es el plano S. Y voy a tener aquí menos chi omega n. Y aquí otro omega n por raíz de 1 menos chi cuadrada, ¿no? Bueno, ahora. Este es este punto de aquí, que es un polo. Entonces, inclusive lo puedo poner como una crucecita. ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a poner los polos con crucecitas y los ceros con bolitas? A ver, ahí eso no está en el centro. Lo estaba viendo así como en perspectiva. Uy, ahora salió horrible. Vale, ahora, fíjense. Este valor, muy importante. ¿Qué pasa? Pues es un número complejo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si lo pongo así? Con magnitud y ángulo. Entonces, voy a sacar este ángulo. Aquí no me importa la referencia, solamente voy a sacar el ángulo. ¿Cómo sacaría el ángulo? A ver si están de acuerdo. Ese ángulo, bueno, primero le voy a llamar gamma. Y gamma lo podría expresar como el ángulo cuya tangente, antes de meterme con un ángulo cuya tangente, voy a ponerle así, tangente de gamma va a ser igual a el cateto opuesto, que vale, así tal cual en magnitud, omega n por raíz de 1 menos chi cuadrada. Notan que no pongo la j porque no me importa, nada más me importa la magnitud, es decir, este es el cateto opuesto, entre el cateto adyacente, que vendría siendo chi con omega n. Y no me importa el signo, porque solamente me importa la magnitud, ¿no? Nada más quiero el ángulo. Entonces, fíjense aquí, de entrada, omega n se cancela. Y tangente de gamma es lo mismo que coseno de gamma, que seno de gamma entre coseno de gamma. Y esto lo puedo igualar a 1 menos chi cuadrada, raíz entre chi, ¿no? Entonces puedo igualar los denominadores y decir que coseno de gamma es igual a chi. Entonces, gamma es igual al ángulo cuyo coseno es chi. Entonces, yo puedo sustituirlo aquí. Esto es muy importante para diseño de controladores. Ahorita
Lo retomamos. Es coseno inverso de chi. En otras palabras, ese ángulo depende de chi. ¿Va? Una pregunta. Imagínense que, bueno, además, otra cosa que hay que pensar. La verdad es que esto me da, aunque el polo que haya puesto está aquí, de todas maneras es cualquier valor que tenga chi constante, ¿verdad? Porque solamente depende de chi. O sea, más aún, puedo decir, esto es muy importante, extremadamente importante. Puedo decir que este es un lugar geométrico, y ese lugar geométrico, hasta lo voy a escribir, ya no me cabe. Bueno, es el lugar geométrico de chi constante. ¿Ok? Entonces, todos los valores o todos los polos que tienen el mismo valor de chi, los puedo poner sobre esta línea. Entonces, si tengo una chi con un amortiguamiento de 0.7071, ángulo cuyo coseno es 0.7071 es 45 grados, ¿cierto? Entonces, si está a 45 grados, si el polo está a 45 grados, entonces yo sé que la chi es de 0.7071, de un sistema amortiguado. Pero también, claramente, como estos son lugares de chi constante, ¿qué pasa con esta chi? Ese estará más amortiguado o menos amortiguado. Ese rojo. Si los polos están sobre esa línea roja, el sistema estará más amortiguado o menos amortiguado. O les cambio la pregunta. ¿El sobretiro será más grande o será más pequeño? Compárenlo con esta azul que voy a dibujar. Imagínense que tengo también este otro lugar de chi constante. Entre la azul y la roja, ¿cuál creen que tenga un sobretiro más grande? ¿La azul o la roja? ¿Quién me dice? La roja. Exactamente. Exactamente. Fíjense que tiene tal cual la roja. Nada más es un poquito, también hasta a lo mejor un poquito intuitivo, ¿no? Porque la roja se acerca más al eje imaginario, ¿lo ven? ¿Qué pasa cuando los polos están sobre el eje imaginario? Tenemos oscilaciones sostenidas, tenemos muy poco amortiguamiento, ¿recuerdan? Entonces, la roja que está más cercana al eje imaginario va a tener un sobretiro más grande. Las oscilaciones van a estar poco atenuadas. En cambio, la azul está más cercana a los reales. Y acuérdense que en los reales no oscilan. Entonces, si está más cercana al eje de los reales, lo que va a suceder es que voy a tener mucho amortiguamiento. Es decir, que las oscilaciones van a estar muy atenuadas. Aunque también voy a tener comportamiento subamortiguado. O sea, tengo subamortiguado en todo el eje, en todo el plano complejo, ¿no? O sea, toda esta zona es un comportamiento subamortiguado, ¿no? Todo esto. Obviamente la parte de abajo, pero acuérdense que la parte de abajo es de espejo, entonces con que analice la de arriba me queda bien. Entonces, fíjense que todo este comportamiento, o sea, todos los polos, si los polos están en esa zona es subamortiguado. O sea, voy a tener oscilaciones atenuadas. La cuestión es que, ¿qué es lo que me va a convenir? Tener un sistema como el rojo, o va a tener un sistema cuyos polos están sobre la línea roja, o tener un sistema cuyos polos están sobre la línea azul. Pues me va a convenir, si quiero pocas oscilaciones, me va a convenir tener un sistema cuyos polos van a estar sobre la línea azul, ¿no?
si comparamos entre roja y azul, ¿no? Entonces, la roja es oscilaciones poco atenuadas, la azul va a ser oscilaciones más atenuadas, ¿va? Porque se acercan más a la parte real. Y esto es extremadamente importante porque son conceptos que nos van a ayudar a diseñar controladores, ¿sí? Eso es, por eso lo estamos viendo, por eso estamos haciendo este repaso, digamos, más extenso, ¿no? ¿Cómo ven, chavos? ¿Preguntas? ¿No? ¿Está claro, clarísimo? No, profe, ninguna hasta el momento. Ok, ok. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a seguirle. Este es el sobretiro. Este es, como verán, nos pasamos un ratito aquí porque es de los más importantes, el sobretiro. Y el otro es, bueno, este es lo mismo que habíamos visto. Nada más que así bonito. Esto es por 100%, ¿no? Ok, todo lo demás es igual. Esa es la expresión a la que llegamos, y acuérdense que depende solamente de chi, ¿no? El sobretiro solamente depende de chi. Bueno, lo siguiente es el tiempo de establecimiento. Y para el tiempo de establecimiento está relativamente sencillo. ¿Se acuerdan? Para un sistema de primer orden, en el sistema de primer orden, donde tenía G de S igual a B entre S más A, la Y de T era B sobre A por 1 menos E a la menos AT. Y el periodo, y el tiempo, y la constante de tiempo que me decía qué tan rápido era el sistema, la obtuvimos precisamente fijándonos en el exponente. Y sacamos el recíproco del exponente, ¿no? Y así la definimos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es un valor de tiempo, ¿no? Si la t vale 1 entre a, entonces 1 entre a por a hace que esto sea e a la menos 1. Y realmente ese es el chiste, ¿no? Como para generalizarlo, para normalizar algo, para estandarizarlo, por decirlo así. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, ¿cómo creen que saldría la constante de tiempo para el sistema de segundo orden? Fíjense, aquí la parte importante es la exponencial. En la de primer orden es nada más un exponencial, no hay oscilaciones, no hay nada, ¿no? Pero en la segunda orden tiene una respuesta muy similar, en el sentido que también tenemos una exponencial aquí. Tenemos aquí una exponencial. Y esa exponencial es la que va a hacer que se atenúe esta oscilación, ¿no? Entonces, de esa exponencial, vamos a hacer lo mismo. Vamos a tratar de que sea e a la menos 1. Entonces, ¿cuánto tendrá que valer t para que esa e a la menos sigma t sea igual a menos 1? Bueno, e a la menos 1. Pues t tendrá que valer 1 sobre sigma, ¿cierto? Y ese valor de t es justamente lo que llamo tau. Entonces, aquí mi constante de tiempo es 1 sobre chi omega t. Ay Dios, ¿qué escribí? Santo Dios. Es constante de tiempo. ¿Ok? 1 sobre sigma, o sea, depende específicamente de la atenuación. Depende exclusivamente de la atenuación, de qué tan atenuado esté. Y suena lógico, ¿no? Si está muy atenuado, va a ser muy rápida. O sea, va a caer, la oscilación va a dejar de, o sea, la amplitud va a ser menor rápidamente, ¿no? Y pues va a llegar a la referencia, bueno, no a la referencia, va a llegar al estado estacionario, ¿no? A la YDSS. Entonces, así es como lo voy a medir, la constante de tiempo, y de la misma forma voy a decir que el tiempo de establecimiento va a estar dado por 4 veces la constante de tiempo,
Y esto, ¿se acuerdan? Es cuando llegué al 98% de la solución. Este 4 veces tau sería también 4 entre chi omega n. Y algunos autores consideran el tiempo de establecimiento. A este le voy a poner 2% de error. Algunos lo consideran al 5% de error en 3 veces tau, que sería 3 sobre omega n. Y esto es cuando tengo un 95% de la respuesta. ¿Cuál vamos a usar nosotros? Nosotros vamos a usar este. ¿Está claro esto, jóvenes? ¿Cómo la ven? ¿Todo bien? Eso. Muy bien. Gracias, jóvenes. Va que va. Entonces, muy bien, pues ya tenemos todos. Ya tenemos todos los parámetros de respuesta transitoria. Ya sabemos cómo obtenerlos. Bueno, este es lo mismo, ¿no? 4 sobre chi omega n. Y vamos a hacer un ejemplo. Y con vamos me refiero a que yo los voy a acompañar. Entonces, jóvenes ilustres, voy a pausar la grabación aquí, a continuar la grabación. Y ahorita ya apenas continuamos la grabación, y ahora sí ya sigue grabando. Y vamos a resolverlo. ¿Se acuerdan? Aquí está la función de transferencia. Hay un detalle aquí que este 4 no es o sea, realmente esto sería 2 veces omega n cuadrada, ¿no? Considerando que este 2 es omega n cuadrado. Pero antes de irnos a esos detalles, vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Lo primero que tendríamos que hacer es, agarramos la función de transferencia. Fíjense que todo lo tenemos con respecto a chi, a omega n, a sigma y a omega d, ¿no? Todo lo tenemos en función de esos parámetros, ¿no? Factor de amortiguamiento relativo, frecuencia natural, atenuación y frecuencia amortiguada, ¿verdad? Todo lo tenemos con respecto a esos parámetros. Entonces, algo que sería bueno sería encontrar estos parámetros. ¿Cómo le hacemos? Podríamos sacar los polos directamente, pero me doy cuenta de una cosa importante. Fíjense, lo que voy a hacer es comparar denominadores. Este denominador, o sea, s cuadrada más 2s más 2, es un denominador de un polinomio de segundo orden, particularmente el denominador de la función de transferencia de segundo orden. Esto significa que es s cuadrada más 2 chi omega n por s más omega n cuadrado, que es, digamos, la forma general o la forma nominal, por decirlo así, de la función de transferencia de segundo orden. Entonces, fíjense bien, lo que voy a hacer aquí es identificar chi y omega n. ¿Cómo le hago? Voy a igualar numeradores. ¿Por qué? Porque básicamente estoy igualando polinomios. La única forma en que dos polinomios sean iguales es que sus coeficientes sean iguales, ¿verdad? Obviamente, el orden tiene que ser igual, ¿no? Si no, de todas maneras, la otra condición lo mata. Es decir, los coeficientes tienen que ser iguales. El coeficiente de s cuadrado es 1, no pasa nada. Ahora lo que voy a hacer es igualar coeficientes de s y también igualar coeficientes independientes o términos independientes. ¿Se entiende esto? Entonces, ahí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, tengo una ecuación que dice que 2 debe ser igual a 2 chi omega n y otra ecuación que el otro 2 independiente debe ser igual a omega n cuadrada. Una vez sabiendo esto, puedo resolver el sistema de ecuaciones y me da este valor para chi y este valor para omega n, ¿cierto? Ahora, después de eso, pues conviene obtener sigma, o sea, a partir de estos, obtengo sigma, que es chi por omega n, y chi por omega n me da, ya lo tengo aquí, denme un segundo. Espérame tantito. Chi por omega n me da 1. Y después omega d, que vale omega n por raíz de 1 menos chi cuadrada, me da
me da 1 también. ¡Ah, qué simpático! Ah, pues sí, suena lógico, qué burro. Fíjense, lo pude haber sacado más fácil, pero bueno. Aquí si saco las raíces, ds cuadrada más 2s más 2 igual a 0. Aplico la fórmula del chicharronero, o sea, la fórmula de segundo grado, y me queda menos 1 más menos j1, o sea, menos 1 más menos j, de donde aquí puedo sacar que sigma es igual a 1, y de aquí saco que omega d también es igual a 1. Solo me lo pude haber ahorrado, pero en fin, ya lo tengo aquí. Entonces tengo sigma y tengo omega d ya, ¿no? Ahora, algo que podría hacer es probar la fórmula. Las fórmulas. Entonces voy directamente a TR. Tiempo de crecimiento es 1 sobre omega d por pi menos ángulo cuya tangente es omega d entre sigma. Ya tengo todos los valores, los sustituyo y me da este valor de tiempo de crecimiento. Tengo TP, que es pi entre omega d la fórmula, sustituyo. Tengo MP, el sobretiro, sustituyo. Tengo tiempo de establecimiento y sustituyo. Entonces, una forma más rápida de hacer esto, porque bueno, así teóricamente, bueno, así de, nada más de ¿cómo se dice? De verlo, pues está relativamente sencillo. Pero voy a hacer dos cosas. Lo primero, voy a utilizar matemática para hacer la talacha. ¿Ok? Me gusta mucho hacer álgebra, pero pues luego conviene no hacerlo, ¿verdad? Es decir, conviene tener, a ver si ahora sí se ve bien. Creo que ya. Ahí está. Entonces, fíjense, lo primero que hice fue resolver el par de ecuaciones, ¿no? Entonces le puse solve, acuérdense de utilizar matemática, solve, que es la instrucción built-in de matemática, la pongo la primera S con mayúscula, y después tengo aquí corchete, abro corchete, cierro corchete, y pongo las ecuaciones simultáneas aquí. No se les olvide que este es igual, igual. O sea, la primera ecuación es 2, igual a 2 por chi por omega n. La segunda ecuación es 2, igual a omega n cuadrada. Quiero que resuelva el sistema para chi para omega n, y solamente le pongo aquí diagonal, diagonal n, para que me dé los valores flotantes, porque si no me da lo más exacto posible. Es decir, me incluye fracciones, raíces, etc. Entonces acuérdense, aquí me da negativo y este también me da negativo. Esto no sirve, sino que el que nos sirve físicamente son los valores positivos. Entonces, de ahí ya sé que chi es igual a 0.7071 y que omega n es igual a 1.4142. Esto yo lo escribí nada más para que ubiquen y se acuerden. Esta IN significa que es una entrada, o sea, in, obviamente, ¿no? Es algo que yo escribo, y todos los outs son lo que matemática me responde. Entonces, aquí se lo tengo que decir otra vez para que ya no sea una asignación temporal para chi y omega n, sino que ya matemática ya va a saber que cada vez que yo le ponga chi, va a sustituir el valor por .7071. Es decir, no es suficiente con obtener este valor, sino hay que decirle específicamente que yo quiero que siempre chi y omega n tengan esos valores. Ahora, a partir de aquí, yo le digo que sigma es chi por omega n. Ah, bueno, otra cosa, el punto y coma es para que no, es un toggle del eco. Bueno, no es un toggle, de hecho, ahí estoy esforzando a que no me dé salida, ¿ok? Si yo le quito el punto y coma, me da la salida, pero no necesito verla, entonces no me preocupa. Igual aquí tampoco necesito verla, aunque hubiera estado bien que lo dejara ahí, pero bueno, en fin. Le pongo sigma, la definición es chi por omega n, omega d definición es omega d por raíz de una chi cuadrada. Pido el valor de sigma, es 1, pido el valor de omega d, también es 1, y aplico las fórmulas. TR va a ser pi por arcotangente, arctan,
Pi en matemáticas se pone P mayúscula, I minúscula. Ángulo cuya tangente es arcotangente, así, arctan, ¿no? Fíjense que la T es mayúscula, ¿verdad? También. Y es corchete porque es una función built-in de matemática. Entonces es arcotangente de omega d entre sigma y todo sobre omega d. Le pido ese valor y me da 2.35. Después me voy a TP. El tiempo de pico es pi sobre omega d. Ya tenía yo el valor de omega d. Entonces, pues me da, omega d es 1, me da 3.14, bla, bla, bla. Después pongo máximo sobre tiro, que es e a la menos pi chi entre raíz de 1 menos chi cuadrada, me da este valor, 0.043, o sea, el 4.3%. Y por último, le pido TS, y es el tiempo de establecimiento, que sería 4 entre chi omega n, o 4 entre sigma, que me da este valor, que es 4. Esto lo puedo hacer en matemática, inclusive puedo, fíjense, un detalle. No sé si ya lo sepan, pero es conveniente de repente hacer funciones en matemática, porque me ayudan mucho a meter fórmulas, a hacer un montón de cosas. Entonces, para crear una función, por ejemplo, fíjense, voy a crear una función que sea TR, ¿ok? Y lo voy a copiar de aquí. ¿Tenemos tiempo? Sí. Entonces, fíjense, voy a decirle TR y voy a abrir y cerrar corchete. Y aquí voy a poner valores que me van a permitir, bueno, valores que van a ser los argumentos. Entonces, el tiempo de crecimiento va a depender de sigma, que ya la tengo ahí, entonces pongo escape, escape, y ya me pone la letra griega sigma, y le voy a poner un underscore, ay Dios, le voy a poner un guión bajo, un underscore, y para aclararle que es un argumento, y también le voy a decir que omega d es otro argumento, y aquí le voy a poner 2 puntos igual. Entonces, fíjense cómo cambió a verde. O sea, sigma y omega d del lado derecho ahora están en verde. Y si yo lo pongo así, le doy correr, y ya se enojó porque TR ya estaba definida. Entonces, le voy a pedir que me borre TR. ¿Ok? Me borra TR. Y ahora sí, espero que no se enoje. Ya no se enojó. Y le puedo poner tiempo de crecimiento como una función en donde sigma sea 1. Ay Dios, ¿qué dice? 1 y omega d también sea 1, que es nuestro caso. Me lo da como 3/4 de pi. Si yo lo quiero el valor flotante, entonces pongo 2 diagonales m y ya me da el 2.35 que andábamos buscando. Y así lo puedo hacer con las demás funciones. Por ejemplo, la del máximo, bueno, la del sobretiro o máximo sobreimpulso. La puedo hacer como función. Primero limpio lo que tenga aquí en MP porque si no se va a enojar. Y ahora sí lo voy a crear como función. Acuérdense, ¿qué hacemos? Abro, cierro corchetes, pongo 2 puntos igual, y en los corchetes pongo los valores, en este caso es solamente 1, es chi, entonces pongo que vale, depende de chi, y le pongo aquí el guión bajo para indicar que es un argumento. Entonces ahí ya creé la función, le doy Shift Enter, y ahora sí puedo crear MP, que sea, era creo que 0.7071, y ese es precisamente el sobretiro que estábamos buscando. Entonces conviene en general saber cómo hacer funciones. Pero en este caso, fíjense, pudimos aplicar las fórmulas sin problemas. ¿Cómo me doy cuenta que están bien? Pues sería bueno graficar la solución. Entonces, para eso, lo puedo hacer directamente en matemática o lo puedo hacer en Program CC. Lo que voy a hacer es hacerlo, bueno, ya lo hice en Program CC, entonces se los voy a mostrar. Pero antes de mostrarlo, ¿alguna duda de cómo hacer esto en matemática? Todo lo puedo hacer a mano, ¿verdad? Con la calculadora y todo. Pero en matemática, pues bueno, es súper fácil y es así como muy straightforward todo, ¿no? ¿Alguna duda, jóvenes?
¿No? No, profe. Ok, perfecto. Entonces, vamos a Program CC. Y en Program CC ya lo tengo aquí graficado. Fíjense, lo que hice fue introducir GDS igual a 4 entre S cuadrada más 2S más 2. Le pido G, y aquí está la función de transferencia, todo bien. Y lo que hice fue ponerle time. Acuérdense que esta instrucción de time automáticamente supone que que tengo como entrada un escalón unitario. O sea, ella solita lo pone, ¿eh? Fíjense que la función de transferencia no trae el escalón unitario. Pero si yo le pongo la instrucción time, grafica la respuesta al escalón. ¿Sí? Entonces, bueno, nada más le di esa instrucción y aquí está la salida, ¿no? Ese es el plot de salida. A ver, lo voy a quitar para que lo vean completo. Voy a repetir la instrucción, time, ahí está, ¿no? Ahora, si está muy chiquita, ¿no? Por ejemplo, aquí acaba en 5, le voy a pedir aquí more time para darme un poquito más de cuenta de cómo está, y ahora sí ya se ve más claramente, o puedo distinguir ahí que hay un sobretiro. Y para encontrar mediciones, lo que hago es ponerle aquí trace cursor. Le doy clic y me voy. Una manera de comprobar esto es irme al tiempo de pico. ¿Se acuerdan que el tiempo de pico era 3.14? Entonces ahí a la izquierda, fíjense cómo está cambiando time y el valor real, pone el valor real como vertical, o el vertical lo pone como el valor real porque no sabe qué es. Entonces, estaba en 3.14 y en 3.14 tengo 2.086. ¿Cómo saber si estoy bien? Bueno, fíjense, acuérdense cómo sacar el sobretiro. Es el valor en tiempo de pico, el valor de Y, el valor en tiempo de pico, sería 2.086, menos Y de SS. Ojo, aquí Y de SS vale 2. Y luego dividirlo entre Y de SS. Entonces hay que dividir entre 2. Entonces sería 2.086 menos 2 me da 0.86. Entre 2 me da 0.043. Entonces sí está bien, ¿va? Coincide el tiempo de pico, coincide el sobretiro, y debe de coincidir también el tiempo de crecimiento. El tiempo de crecimiento estaba en, ya se me olvidó, déjenmelo chico. El tiempo de crecimiento era 2.35. Entonces, aquí en 2.35, bueno, ahí se salta, pero fíjense, está en 2, ¿no? Fíjense, 2.35 en tiempo, ahí habría que hacerle un zoom. A lo mejor esto no lo puedo hacer tan rápido. Déjenme volverla a poner mi cursor. Y a ver si ahora sí me deja hacerlo mejor. Como que trae un poquito de mejor resolución. 2.35 estoy buscando. Ahí está. 2.35 es 1.998. O sea, básicamente estamos ahí en el 2. Ese es el valor del tiempo de crecimiento. Entonces coincide, no hay problema. El que es un poquito más difícil es el tiempo de establecimiento, que me lo da en 4 segundos. Pero de todas maneras podríamos checarlo. Me voy aquí en 4 segundos. Y en 4 segundos tengo 2.052. Entonces, 0.52 es precisamente la variación. Si yo estoy buscando un 98% de la respuesta, 0.52 debe de ser el 98%, debe ser el 2% de la respuesta. Y pues vamos a ver, eso lo voy a checar por acá. Lo estoy checando en mi calculadora esta, 0.052 entre, no, ¿qué estoy haciendo? No, sería 2 por 0.02. Bueno, me da 0.04. Entonces, no necesariamente es así muy, a ver, ¿qué espérenme. Ah, no, espera, es que esa es la oscilación.
Entonces, no es el valor exacto el que me tiene que dar el 98% de error. Si fuera un primer orden, sí, pero aquí no lo puedo ver claro porque o sea, ese valor que estoy buscando, el 98%, es un envolvente. Ahorita se los dibujo, pero es un envolvente. Entonces, ese no se puede checar muy bien, pero con que yo pueda revisar el tiempo de pico, el tiempo de crecimiento y el sobregiro, entonces, pues ya con las fórmulas ya lo hice. Entonces, lo que hice fue solamente aplicar fórmulas y después revisar gráficamente. ¿Está claro cómo le hicimos y cómo hacerle, cómo resolver esto, jóvenes ilustres? Sí, ¿Cómo profe. ven? ¿Sí? Va, entonces voy a dejar de compartir y solamente para no dejar lo que les decía que no salió, o sea, ese punto 052, que podrían decir, el profe me acaba de engañar. Fíjense, lo que realmente sucedió, déjenme buscar dónde está, aquí está. Lo que realmente sucede es que nosotros tenemos un par de exponenciales envolventes. Entonces, el tiempo de establecimiento es cuando está 4 veces tau, pero con respecto a las envolventes. Porque este realmente es a la, bueno, de hecho, no esa, sino la de arriba. Esta función, esta es e a la menos sigma t. ¿Sí? Entonces, por eso no coincide, ¿ok? Por eso no coincidió exactamente el valor. Pero es, algo que yo les sugiero es checar primero las fórmulas y después revisar la gráfica. ¿Sí? Si coincide, entonces todo está bien, ya tenemos los parámetros y ya está resuelto todo este asunto. Bueno, vamos a parar la grabación aquí, jóvenes.